Para muchas personas es tiempo del emprendedor político. Estas mismas personas tienen la creencia de que el tiempo de los partidos como organización tradicional está llegando a su fin e irá languideciendo en un proceso paulatino de transformación y colaboración entre innovadores políticos. En la actualidad, las organizaciones de los partidos aparentemente está centrada en solo ganar elecciones y sostener a quienes ya están en los puestos de gobierno. Entonces, es tiempo del emprendedor político, de esa persona que tiene cierto liderazgo, que sabe tomar decisiones y busca acciones en pro de un objetivo general o específico para lograr cambios favorables dentro de su entorno. Comúnmente el emprendedor político sabe dónde está, a dónde quiere ir y qué quiere lograr. Saber si es tiempo del emprendedor político y de qué va este tema, lo voy a conversar a continuación con mi invitado de hoy, Ronald Antón, comunicólogo, docente universitario, investigador y escritor. Además es consultor especializado en diseño de campañas electorales, políticas y ciudadanas, entrenador de equipos de campañas electorales y gubernamentales en varios países de Latinoamérica, coordinador general de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos y aquí en Ecuador es el director del programa de Comunicación Política y Ciudadana. Comenzamos. Consultoría, coaching y comunicación en el ámbito político. Temas que abordamos en Contacto Político, el video podcast con Luis Figuera, consultor y master coach con PNL. Y así comenzamos. Bienvenido, Ronald. Saludos cordiales. Luis, un gusto para mí estar en este espacio contigo y hablar un poco también del tema de política. Creo que es necesario que la ciudadanía sepa un poco más del tema político. Yo te agradezco profundamente la deferencia que has tenido en aceptar esta invitación, en este espacio Contacto Político. Oye, buscamos llevar mensajes, orientación y que las personas tomen sus mejores decisiones con reflexión y sobre todo, así lo resalto, a nobles políticos, incluso a quienes también estamos iniciando, que es mi caso, en estas lides exigentes profesionales de la consultoría política. Estamos ya en el segundo trimestre del año 2023. Ronald, te confieso que me sorprendió, para ser honesto, cuando me hablaste de emprendimiento político, del emprender político. Me sorprendió gratamente este concepto. ¿De qué va el emprender político, el emprendimiento político? Bueno, el emprendimiento político en realidad hay que aclararlo. La política está inmersa en muchos escenarios y en muchos ámbitos. Pero cuando hablamos de emprendimiento político, hablamos de las iniciativas que surgen desde la ciudadanía, de aquella ciudadanía que comienza a generar un activismo de los ciudadanos, transportarse a el tema de lo político. Es decir, que muchas personas, sin ser líderes, sin ser, podríamos decir, dirigentes gremiales, sindicales, barriales, pueden generar emprendimiento político, porque la idea, y hay que tenerlo muy en claro, la política es generar, es el don del servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, desde este punto de vista, y lo hablo conceptualmente desde la comunicación política ciudadana, el emprendimiento político se da desde las iniciativas de que todos los ciudadanos puedan hacer un poco más de política desde los ciudadanos, sin estar en los partidos políticos. Ahora, para el común de los ciudadanos, no hay que ahondar mucho en saber qué es un emprendedor para darnos cuenta del concepto que ya conocemos. Estamos en una era de muchísimo emprendimiento. Sin embargo, es un símil el concepto de emprendedor comercial, emprendedor que quiere iniciar con innovación, con tecnología. Se ocupa ese concepto análogo al emprendimiento político. Por supuesto, creo que toda persona en el hecho de accionar la palabra emprendimiento quiere decir que el emprender, en el caso político, genera sus propias herramientas, su propio liderazgo, su propio escenario en su momento de hacerlo. Es más, creo que uno de los ejemplos claros de los emprendimientos políticos son los colectivos, aquellos colectivos ciudadanos que sin tener
una visión fija, una meta, forman a ser colectivos por querer buscar un bienestar de la colectividad. Y en ese sentido, ellos, en el momento que van transicionando, se van a dar cuenta que comienzan a generar una organización, no solo ciudadana, sino política, donde comienzan a fortalecerse, donde comienzan a tener estructura, donde comienzan a tener una serie de parámetros y elementos que ellos comienzan a generar dentro de la política, autogestión, la misma gestión que tienen que hacer con las autoridades, el tema de la mediación cuando hay ciertos problemas, y hay que decirlo, en la época de la democracia es importante que esa participación surja de los ciudadanos. Por lo tanto, los colectivos vendrían a ser parte importante de este emprendimiento. ¿Cuál es el rol que cumplen las organizaciones políticas ya fundadas, los partidos políticos en cuanto a al emprender político? Bueno, muchos quieren emprender en la política y creo que el resultado de este emprendimiento es que generan nuevos partidos y movimientos políticos. Pero hay que tomar algo en cuenta. El emprender desde el colectivo ciudadano a generar política, ellos deben tener una visión clara que ellos a lo mejor no les interesa la organización política como tal, es decir, no les interesa fundamentar, más bien ellos buscan mediante el emprendimiento solucionar ciertos problemas que tienen en su entorno. Lo contrario es emprender políticamente porque quieren tener una organización política, y la organización política como tal necesita tener objetivos, metas, estructuras, políticas internas muy claras, tiene que hacer un proceso de registro ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, desde ese escenario hay que entender que la capacidad de emprender políticamente la puede tener cualquier ciudadano siempre y cuando comience a organizarse como ciudadano, comience a organizar comités, comience a organizar colectivos, y ya cuando quiere institucionalizar ese emprendimiento es la formación de los partidos y movimientos políticos. Y en ese sentido, según tu experiencia, cuáles son las habilidades, cuáles son esas características, destrezas en particular, que según tú debe tener esa persona que quiera iniciar en el emprender político? Habilidades del emprendedor político. Bueno, creo que más que las habilidades, las características primordiales de todo líder es que sea un modelo ciudadano a seguir. Los ciudadanos siguen a aquellos modelos ciudadanos a seguir, siendo un buen vecino, siendo un buen activista ciudadano, siendo una persona que dé el ejemplo, que esté al día con los impuestos, que sea colaborativo con el resto de la vecindad, que sea una persona que proponga, que genere propuestas viables para mejorar el entorno, que sea una persona que maneje un diálogo, que tenga un poco de habilidades de mediación, que sea una persona que motive a la participación colectiva entre ellos y poder formar pues una propuesta a corto y mediano plazo que sea, más que el producto, sea el resultado de la visión que muchos de los ciudadanos quieren. Yo creo que hoy en día los líderes que necesitamos, más allá de proponer, es de empujar, siempre y cuando sea de buena manera, a todos los integrantes de esta agrupación, de este colectivo. Entonces, los líderes no solo son aquellos que están o cogen el micrófono o solo en reuniones se paran, no. Fuera de esas actividades debe haber una lucha paulatina en el día a día, que se genere en el diálogo, que se genere esa articulación para resolver los problemas. Entonces creo que las habilidades deben tener muchas, como la de cualquier líder democrático. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que más allá de las habilidades, se necesita que los líderes tengan un compromiso, tengan una responsabilidad social con su gente. Y ese es uno de los problemas de la decadencia que actualmente se ha venido dando, porque han surgido líderes, pero en el trayecto, cuando han conseguido sus metas, sus propósitos, baja esa credibilidad de liderazgo, porque se desapega de la ciudadanía, no está resolviendo los problemas. Hay gente, en el caso de concejales, alcaldes, asambleístas, han llegado a sus propuestas, han sido buenos líderes. El problema es cuando ellos ya le dan la espalda a la ciudadanía, pierden esas habilidades. Entonces, ese es uno de los
síntomas que podríamos decirlo en la actualidad, sobre todo aquí en Ecuador, que ya no está creyendo en la clase política, porque lo ven más como políticos que como líderes. Entonces, considero que para emprender un buen liderazgo desde el emprendimiento político hay que comenzar a fortalecer todo lo que tenga que ver en los colectivos ciudadanos. Me queda claro entonces que no una persona, una mujer o un hombre, no solo se encausan en el emprender o emprendimiento político porque tiene una aspiración candidatural, electoral. Hay emprendimientos políticos para la articulación en los partidos, el cabildeo, el activismo, la dirigencia partidista, pero no tiene que ver únicamente con inmiscuirse en el emprendimiento político con aspiraciones candidaturales. Ese no es el fin como tal. Hay otras opciones también dentro del emprendimiento político, ¿no? Por supuesto, yo a lo largo del tiempo y en estos últimos 10 años de la consultoría política he conocido buenos perfiles Te iba a preguntar que sobre eso. son líderes, pero que ellos no les interesa ser candidatos, les interesa generar liderazgo porque resolver los problemas de su barrio, de su ciudad, de su parroquia, pero cuando ya los partidos políticos están detrás de esos perfiles que han manejado el liderazgo, muchos de ellos no les interesan porque no quieren perder la esencia de la lucha ciudadana que en algún momento ellos, al pertenecer a una organización política, pierden esa esencia. Entonces, yo he visto excelentes líderes, personas que no aparecen en las candidaturas, pero son grandes personajes que movilizan y les ayudan a ciertos candidatos a poder ganar en un meeting, en una reunión, en una caravana, en una caminata. Y estos líderes que en su momento, pues ellos, algunos no les interesa, otros han querido intentar, pero para llegar a una candidatura más allá del capital político que ellos puedan generar desde este emprendimiento, es que hay que decir la verdad. Y las candidaturas son un estatus de negociación donde es un feedback entre intereses y un feedback de resultados. Entonces, yo creo que existen líderes ciudadanos. El problema es que les hace falta a lo mejor un poco de poder político, a algunos les hace falta el poder económico que no los tiene, pero creo que en su momento sí hay, y creo que en algún momento los partidos políticos deben comenzar a repensar que más allá de que los candidatos sean unas caras bonitas, sean personas presentables o hablen bonito, es que hay que buscar, más allá de eso, hay que buscar la credibilidad, porque en el marketing político no se vende solo la cara, no se vende si la persona es una persona que sale en televisión, se vende si esa persona con su credibilidad maneja responsabilidad, es honesto, es una persona creíble y sobre todo es una persona comprometida con la ciudadanía. Te haré una pregunta cándida. ¿Los partidos políticos impulsan, promueven emprendimientos políticos, emprendedores políticos? En su momento siempre cuando las organizaciones políticas generan sus elecciones internas, cada partido político es una vida totalmente distinta. En su momento, algunos candidatos o podríamos decirle precandidatos comienzan a impulsar algunas figuras para poder impulsar su candidatura, pero no siempre. Yo creo que el partido político están abiertos al tema de la negociación, a ver la capacidad de los candidatos en su momento puedan generar adeptos hacia el partido político. Es decir, lo que los partidos políticos están pensando es cuál es el personaje que se para como candidato y que genere estructura, que genere movilización. Pero ellos no están viendo si en realidad están movilizando porque la persona tiene mucho dinero y les paga a los adherentes, a los simpatizantes, o porque en realidad es un verdadero líder que está siendo apoyado por su gente porque tiene buena estructura y porque más allá de la organización política tienen un propósito político y un propósito ciudadano. Por lo general los partidos casi no. Entonces, Ronald, casi no impulsan eso. En ese sentido, Ronald, los emprendedores políticos y los partidos u organizaciones políticas están llamados a la convivencia, están llamados a encontrarse, a articular, cada quien desde su posición. Sí, indudablemente
Las organizaciones políticas sin los liderazgos ciudadanos no son. Estupendo. No pueden ser viables, no, y hay que verlo desde ese punto de vista. El motor principal en una organización política es la estructura, pero la estructura necesita de líderes, y ahí es donde las organizaciones políticas, los partidos, los movimientos necesitan acoger, dar un espacio de participación a estos líderes. Por eso es que muchos de los partidos políticos comienzan a buscar figuras, pero ahí viene el engaño. Y el engaño es que creen buscar personajes de televisión, de farándula, deportistas, que en su momento tienen un nivel de conocimiento ante la opinión pública, pero no tienen ese factor de credibilidad política que se necesita para ser un candidato idóneo en una elección. Voy a emitir un juicio, me hago responsable absolutamente de esto en mi condición de venezolano demócrata. El partido de gobierno venezolano, que tiene 24 años en el poder, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, ha apostado en varias elecciones a ese tipo de opciones o de mecanismos o de estrategias, de traer personajes para hacer de la política algo circense, para banalizar la política con figuras que están en otros aspectos, y eso hace que la política sea de menos discusión, de menos profundidad. Y lo hacía en circuitos o en municipios donde sabía que no tenía opción, donde los partidos de oposición tenían las de ganar. Entonces traían un candidato, entre comillas, o sea, utilizando esa figura para banalizar la política, la estropeaban, y con esa intención tal cual. Lo recordé ante tu comentario. Ahora, Ronald, asociando la analogía entre el emprendedor como lo conocemos comúnmente y el emprendedor político, existen pioneros en el emprendimiento político. O sea, ¿tú recuerdas que haya surgido una figura marcada con características de emprendedor político que haya sido pionero? Es decir, que haya reinventado alguna propuesta, que haya sido un primerizo en una opción, un referente, por eso llamarlo pionero. ¿Conoces alguna experiencia al respecto? Mira, no existe una persona al 100% pionera del emprendimiento político sin haberse involucrado con un partido político, porque muchas de estas personas, y ya te voy a poner algunos ejemplos, para poder llegar a los objetivos políticos necesitan participar indudablemente mediante las organizaciones políticas en una elección. Han habido personajes que comenzaron con su emprendimiento político y fueron considerados los famosos outsiders políticos, que son personas que a lo mejor no están tan apegadas a los partidos políticos, pero que ya tenían una figura muy, muy clara en su momento. O sea, candidatos hay muchos, pero para hablar uno de los casos de esto, creo que no vale profundizarlo, sino tomar en cuenta de que el outsider político han sido muy apetecibles por las organizaciones políticas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muchos confunden que el outsider político es un emprendedor. En ciertos casos sí lo es, pero en otro caso, al momento de involucrarse con el partido político, históricamente está marcado. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir con esto, Luis? Es que la primera piedra para formar un proyecto de orden ciudadano es el emprendimiento político de la ciudadanía. Es decir, es la formación del capital político, el capital social que este líder forma. Sin embargo, en la transición, al momento de que este líder que tiene estructura, que tiene credibilidad, al momento de querer participar en una candidatura, ya forma parte de una organización política, y eso hace que parte de esos elementos formen su historia. Podemos hablar algunos, o sea, de políticos, por ejemplo, Nayib Bukele, pero Nayib Bukele no comenzó siendo un ciudadano, sino un empresario, pero Nayib Bukele en su historia, él ya está formado, ya perteneció a un partido político. Lo mismo pasó Barack Obama. El mismo Barack Obama perteneció a un partido político, sigue perteneciendo a un partido político. En su momento, la historia del economista Rafael Correa en el Ecuador, porque salió también con un aire de outsider político, salió de la nada, pero en su momento él formó su propia estructura política, en su momento fue Alianza País. Entonces, lo que te trato de decir con esto
es que el emprendimiento político viene a ser el primer paso para cualquier propuesta política y que las organizaciones siempre lo van a ver interesante, lo van a ver apetecible, lo van a ver atractivo. Y lo importante de esto es que estos líderes que llegan a ganar no pierden la esencia de que tiene que retribuirle a la ciudadanía, más como organización que lo hagan como persona. Y eso es lo que hoy día se ha perdido porque muchos que han llegado a sus objetivos, yo pienso que a veces como que la vinculación los ata a un compromiso partidista. Y eso es lo que está pasando en ese sentido. Aparte, todo emprendedor político que comienza de la ciudadanía tiene que pensar que el proyecto a futuro y un proyecto madurado debe ser justamente la institucionalidad política. Por lo tanto, partido político vendría a ser como un producto madurado del emprendimiento político. Es decir, si tú y yo queremos emprender políticamente desde la ciudadanía, lo podemos hacer, pero necesariamente si queremos mantenernos, si queremos vincularnos al mundo de la política y queremos ganar una elección, tenemos por fuerza mayor que estar o crear un partido político o pertenecer a un partido político. Y eso me lleva a tres casos. El primero, en Colombia, el ingeniero Rodolfo Hernández creó su propio movimiento político anticorrupción, ¿no? Pasando a segunda vuelta. En Ecuador, Xavier Herbas se hizo de un partido político, Izquierda Democrática. Si la campaña duraba un mes más, seguramente pasaría a una segunda vuelta. Son casos outsider. Y en este momento que estamos conversando en Venezuela, según las encuestas, entre los tres primeros lugares a las candidaturas presidenciales de las primarias de la oposición, hay un outsider, pero es un comediante, es un empresario, se llama Benjamín Rauseo, conocido humorista como el Conde del Guácharo en Venezuela, muy popular, que él creó un movimiento político llamado Piedra, por la jerga popular, era vota piedra, no, me haces votar piedra cuando me haces enojar, me haces enfadar, y él creó, pues, por las siglas, el partido Piedra. Ha sido 2 veces candidato, una a la presidencia y un importante. Anzoátegui, donde tú estuviste, en estado Anzoátegui en Venezuela, él fue candidato a gobernador, declinó, como también declinó a la campaña. Entonces a la campaña presidencial. Entonces son 3 casos, ¿no?, de outsider. Uno creó un partido, otro un partido que ya funcionaba y otro que ahora anda buscando las opciones de tercera vía, como es en el caso de Venezuela. Ronald, ¿en qué se beneficia el ciudadano o en qué se beneficia la ciudadanía, el colectivo, las organizaciones sociales, el público? ¿En qué se benefician los ciudadanos del emprendimiento político, del emprender político? Porque creo que es la primera iniciativa donde no hay exclusión. Muchos ciudadanos, cuando quieren participar dentro de las organizaciones políticas, hay un filtro. En el caso del emprendimiento político desde la ciudadanía en los colectivos, creo que los colectivos tienen una característica muy amplia de generar apertura de participación a los ciudadanos, porque justamente el sentir de un colectivo es justamente esa articulación que tenga con la ciudadanía, que la ciudadanía genere participación, que esa participación sea vista ante la opinión pública y que lo bueno de esto es que el feedback, la retroalimentación que se genera dentro de estos colectivos es de primera mano y los ciudadanos creo que tienen una clara participación, no hay filtros, no hay barreras, son personas que pueden conversar directamente con los líderes están predispuestos a escucharlos, y yo creo que en ese sentido uno de los beneficios es la libre participación que los ciudadanos tienen al entrar en un proyecto político desde la ciudadanía. Ronald, según tu experiencia, el tema del financiamiento, el tema de los recursos económicos, los mecanismos de poder oxigenar con finanzas, la iniciativa del emprender político, del emprendimiento político, ¿qué le recomiendas? Este espacio Contacto Político quiere llegar a más y más personas que quieran acercarse a la política. ¿Y qué les dices a esas personas que hoy vienen a ver el programa, esta conversación sobre el emprender político? ¿Qué recomiendas para ese oxígeno de financiamiento?
en sus aspiraciones de emprender político? Bueno, emprender en la política, más allá de la política, hay que emprender como ciudadanos. Yo creo que uno de los requisitos importantes para aquellos que quieran emprender en un proyecto político desde la ciudadanía es que primero tienen que prepararse como ciudadanos, eh, una, un colectivo con ideas frescas, con una preparación, con un pensamiento maduro de lo que es el tema de cómo generar política. Creo que eso les ayudará a ellos a fortalecerse. Sí, la credibilidad, la participación dentro de los colectivos es fundamental. Muchos ciudadanos no buscan por ver las banderas políticas, buscan a quien en realidad se les cree y están comprometidos a resolver los problemas de los ciudadanos. Un ciudadano busca a otro ciudadano o sigue a otro ciudadano porque ve en sí el compromiso de resolver los problemas conjuntos. A un ciudadano no le podemos hablar de teoría o de filosofía política. Hay que hablarle de las posibles soluciones que se le pueden dar a la comunidad, a la colectividad. Es donde ahí se genera el interés del diálogo, de la participación, donde la gente quiere participar y la gente se motiva al ver que existen líderes, personas proactivas, que más allá de que sea un tema político de trasfondo, quieren que le solucionen el problema, quieren ser democráticos, quieren que se tomen en cuenta esas personas. Y eso es parte clave de cómo se pueda generar un capital político, un capital social. Hoy en día muchos políticos solo aparecen en épocas electorales, pero nadie sabe que el proceso de la política con los ciudadanos es un proceso permanente. Si nosotros queremos prepararnos o cualquier candidato quiere prepararse para las siguientes elecciones, lo primero, más allá de comenzar a un proyecto o proceso político, debe primero comenzar en un proceso social, en un proyecto ciudadano, porque son los ciudadanos los que van a generar las referencias, las credibilidades, los que generarán las vocerías. A veces, muchos líderes generan vocería cuando tienen buenos voceros, y eso es esencial. Tiendes el puente para la siguiente inquietud que tengo de cara al emprendedor político, el asunto ideológico. ¿Cuál es tu exhorto al respecto? Al hecho de su formación ideológica, porque nacen, creo que no pasan por allá al principio, pero ¿en qué momento sí deben considerar la formación ideológica del emprendedor político? Mira, esa es una etapa cuando ya los colectivos tengan una formación de confiabilidad, cuando ya estén organizados, cuando ya ellos sepan, más allá de ser colectivos, cuál es su misión, cuál es su visión. Ahí deben marcar el tema de la filosofía, el tema de la tendencia. Yo creo que por lo general toda organización política está sujeta a dos principios muy importantes: el bienestar colectivo, ¿sí? Y sobre todo el tema de la participación libre y democrática, que creo que todos lo deben tener. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser de centro, pero creo que son dos principios importantes que se buscan. El bienestar ciudadano, el bienestar colectivo como primer orden del existir como organización, y el segundo, como te iba diciendo, es que existan las garantías sobre el tema de la participación y la inclusión democrática en estas organizaciones. Quizás es un exceso de mi parte lo que voy a decir, y es lo siguiente. Te escucho y coincido absolutamente, y se me ocurre la palabra supraideología, es decir, no es detenerse en tanto en el asunto ideológico en sí mismo, sino ese aspecto de superlativo en beneficio redundante de la comunidad. Ronald, por último, una travesura. ¿Qué no debe hacer esa mujer o ese hombre que tiene aspiraciones de iniciar su emprender político? ¿Qué es lo que debería de olvidarse? Le preguntan a Ronald, especialista. Oye, Ronald, ¿qué es eso que definitivamente no debería hacer una persona que quiere iniciar en el emprendimiento político? No debería ser, creo que lo principal es demagogia. No puede ser demagogia, debe ser una persona totalmente abierta,
sincera, realista, sobre todo en los procesos, porque muchos de los líderes a veces cuando comienzan a generar colectivos, comienzan a prometer el oro y el moro, y lamentablemente cuando ya sienten los primeros pasos de las barreras, cuando quieren mediar problemas y soluciones con las autoridades, cuando quieren generar participación o actividades, o cuando quieren generar reuniones donde están, pues, podría decirse, pronto a formar alguna propuesta y pues no llenar esas expectativas. Por eso los liderazgos deben ser abiertos, deben ser muy sinceros, muy sencillos a la hora de explicar cuál es el proceso, qué tiempo se va a demorar el proceso, qué tiempo se va a demorar la gestión, qué hay que hacer en la gestión, cuánto tiempo hay que esperar, qué podemos hacer, es decir, el líder a los integrantes decirle qué es lo que podemos hacer mientras tanto hay que esperar, porque no todos los procesos se dan de la noche a la mañana en el caso de que quieran resolver un problema. Entonces, creo que lo principal que no deben hacer, repito, por nada del mundo es generar demagogia, mentir o prometer algo y no cumplirlo, porque la gente se desilusiona y lo primero que la gente comienza a conceptualizar, a catalogar, es que dice, no, este también quiere ser político y está comenzando como el político. Promete y no cumple. Lo tradicional, lo absorbe lo tradicional. Quiero agradecerte por esta oportunidad que nos has concedido, además por la invitación que me extendiste y que aproveché al máximo del formidable curso de estrategias y estructuras de campañas electorales y de gobierno. Además, te agradezco porque eres de los asesores y consultores que con experiencia y con prestigio abren las puertas al coaching político y eso no es menudo asunto. Gracias por la flexibilidad al coaching político, lo agradezco profundamente para que los coaches podamos actuar en las campañas, en procesos de pre-campañas y de gobierno. Solo se da no solo cuando lo contrata el cliente político, también con la anuencia del asesor, el jefe o estratega de la campaña. Así que te agradezco mucho tu flexibilidad y receptividad al coaching político. Ronald, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Creo que dijiste algo muy importante. A pesar de que el coaching político es todavía algo nuevo, sí, algo novedoso, muy atractivo para Latinoamérica, aunque ya hace unos 10 años en lo que es Europa, en los países anglosajones, ya se ha generado este tema. Es esencial tomar en cuenta que el coaching viene a ser un consejero profesional para los políticos. Y en mi caso, yo soy consultor político, lo mío es metodología, lo mío es estrategia, pero eso es importante que dentro de un proyecto político, dentro de una campaña, dentro de un gobierno, exista dentro de la consultoría política varias especialidades. El coaching político vendría a ser una de las especialidades, una de las tantas especialidades que existen y que se necesitan que las autoridades maduren, que estas especialidades siempre les ayudará a buscar el beneficio, a perfeccionar la imagen, a posicionamiento. Y esperemos que la gente vea que el coaching político les ayuda a generar una especie de direccionamiento favorable, no solo para ellos, sino también para el resto. Es decir, como una terapia de verdad que a veces muchos políticos, hay que decir claro, se miran al espejo pero no entienden cuál es esa mirada al espejo. Y el coaching creo que tiene una destreza que ayuda a que ellos mismos puedan buscar esa autoevaluación que a veces no la perciben. Formidable, tal cual, así es. Solo agregaría el tema de las emociones en ese último mensaje que ha transmitido, que ayudamos también, coadyuvamos al tema psicológico, al mindset del candidato y de todo el equipo como tal. Muchísimas gracias, Ronald, y sé que vamos a volver a encontrarnos en estos y en otros espacios porque estoy a disposición de tu organización para servir en esta causa común y fortalecer la democracia, que es lo que nos llama a todos en el fin último. Saludos, hasta la próxima. Gracias a ti.